Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a este nuevo video, en donde seguiremos con la temática de los videos anteriores, seguir hablando de la historia del fútbol, pero esta vez toca hablar de una maravillosa historia, el día que Perú derrotó a la selección nazi de Hitler. Tírame la intro. Corría el año de 1936. Los alemanes nazis se encargarían de llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se inundó en una depresión nacional donde su ego quedó por los suelos y donde tuvo pérdidas territoriales, se redujo su ejército y muchas otras consecuencias que les trajo haber generado esa guerra. La humillación fue a nivel mundial y fue por eso que se postuló para llevar a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín en el año de 1936. La idea era demostrar que la raza aria era superior al resto. Aprovecharon para, a través de estos Juegos Olímpicos, hacerle ver al mundo que Alemania seguía vigente y que seguía siendo una potencia. En estos Juegos Olímpicos regresaba el fútbol, que había sido borrado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. Aunque para ese entonces el fútbol ya tenía su Copa Mundial, se puso como regla que los jugadores tenían que ser amateurs o tenían que ser apoyados por el gobierno. Participaron 16 selecciones, siendo las representadas por el continente americano solo Estados Unidos y Perú. Las reglas del torneo eran sencillas, era a eliminación directa y en caso de empate se iban a tiempo extra, y si aún así seguían empatados, el día siguiente se jugaba el desempate. El día 5 de agosto, Hitler se encontraba presente en su palco para presenciar el debut de su país natal, la selección de Austria. El resultado fue acorde a lo pronosticado, siendo Austria una de las favoritas para subir al podio en estos Juegos Olímpicos. Se llevó el triunfo por un marcador de 3-1 frente a Egipto. El 6 de agosto, Perú debutaría versus Finlandia. Perú era en esos momentos una de las mejores selecciones de Sudamérica, en ese entonces solo por detrás de Argentina y Uruguay, los cuales no asistieron a dicho torneo por el desacuerdo con la política de la Alemania nazi. La selección inca alineaba a su temido rodillo negro, el cual era conformado por José María Lavalle, Adolfo Magallanes, Lolo Fernández, Alejandro Villanueva y José Morales. Perú arrasó a los finlandeses con un imponente 7-3, siendo el MVP Lolo Fernández al anotar 5 tantos. En el partido de cuartos de final se vendría la catástrofe vergonzosa. Perú se enfrentaba a la poderosa Austria y en el palco se encontraba el Führer apoyando a su país, que al ser un torneo amateur no podía llevar a su equipo profesional que había marcado historia unos años antes. 2 días antes había sufrido una decepcionante derrota a los alemanes cuando se enfrentaron contra Noruega, los cuales cayeron 2-0 y por lo cual el Führer no aceptaría otra derrota y menos contra jugadores de color y mestizos. El equipo peruano fue subestimado desde el principio cuando se formó esta llave y las cosas durante el primer tiempo seguían las predicciones, donde Austria ya lo ganaba 2-0, pero en el segundo tiempo, 15 minutos antes de finalizar el partido, Perú dio la sorpresa y empató con un gol de Jorge Alcalde y otro de Fernando Villanueva, llevando el partido a la largue. Ese era el primer partido que se definiría en tiempo extra, donde Perú metería un gol que sería anulado por el árbitro noruego Toral Christiansen. En total, el árbitro anuló 3 goles peruanos, pero pese a eso, Perú no bajó las manos y con un gol de Teodoro Villanueva y otro tanto del Tolo Fernández ganarían el encuentro por un marcador de 4-2. Sin embargo, los austriacos, eufóricos por su derrota, argumentaron que el estadio no estaba en condiciones para el partido. Su peor excusa es argumentar que los peruanos invadieron la cancha con palos, con fierros, con cuchillos y otro tipo de armas y que habían agredido a los jugadores austriacos y por ende pedían que el partido se repitiera. La FIFA, con el temor que le tenía el Führer, ya que se dice que él influyó mucho para que la FIFA decidiera repetir el partido un día después, se estableció que el partido se jugaría a cancha cerrada, sin público, e iba a estar rodeado de policías nazis. Ya se imaginan la cacería que iba a suceder en ese partido. Después de esta decisión, la FIFA organizó una reunión entre la delegación peruana y austriaca, a la cual los peruanos se retrasaron en llegar, en donde solo se enteraron que la FIFA había hecho caso a los austriacos y decidieron que efectivamente se repitiera el juego, pero en esta ocasión acordaron que sería el día 10. Fue tanta la humillación para la delegación peruana que la prensa y el mundo empezó a sospechar, ya que se decía que el Führer no aceptaría que una selección de un país que miraba por encima del hombro los eliminara. Sorpresivamente, la FIFA decidió darle el pase a Austria y al enterarse de esto, el presidente peruano Óscar Benavides decidió sacar a toda su delegación de estos Juegos Olímpicos. Como es de esperar, los hermanos latinoamericanos tacharon de burla y decepcionante esta humillación al pueblo hermano de Perú, y los primeros en abandonar los Juegos Olímpicos fue Colombia, que también retiró a toda su delegación
delegación. A esto se sumaron Argentina, Chile, México y Uruguay, que aunque no asistieron a estos Juegos Olímpicos, mandaron mensajes de solidaridad a nuestros hermanos peruanos. Y así, Austria llegaría a la final versus Italia, donde perderían por un marcador de 2-1. En el país de Perú, al verse en esta situación, como venganza derribaron las banderas de los Juegos Olímpicos que se encontraban en su país, así como también apedrearon el consulado alemán que estaba en su país, y jamás dejaron que los buques alemanes desencallaran en Callao. Los jugadores peruanos fueron recibidos como los héroes de la nación y el mundo, tras haber dado una contundente derrota a los alemanes nazis, en este caso austriacos, que a la postre de 3 años después desencadenarían la Guerra Mundial. Y así es como termina esta maravillosa historia, donde un grupo de guerreros peruanos humillaron al Führer y su selección nazi austriaca, y donde me imagino que se llenan de rabia al ver que unos mestizos que ellos tomaban como inferiores le dieron cátedra. Y esto ha sido todo, amigos, así llegamos al final de este video. Si te gustó, háznoslo saber en los comentarios, y también se aceptan sugerencias sobre qué otra historia te gustaría que contásemos. Mi nombre es Alejandro. Antes de irme, nos gustaría que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que de esa manera nos ayudas a seguir creciendo y nos motivas. Muchas gracias por estar hasta el final de este video. Hasta la próxima.